Bienvenidos y bienvenidas al podcast Por eso estudia Historia. Noticias, actualidad, entrevistas y datos de interés. Un podcast del Núcleo de Historia Cultural. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the Si tú piensas, nosotros tienes que hacer caso tú. Pensa malo. Tú eres tranquero. Tú tienes que respetar a nosotros. Si tú piensas que nosotros tenemos que hacerte caso, tú estás mal. Porque tú tienes que respetarnos. Extranjero. Extranjero. ¿Qué acabamos de escuchar, Tomás? A Paz Cuñán. Es que salió como meme esta semana. No sé por qué, pero fue chistoso recordar cómo hablaba, según ella, como mapuche. Era como, tiene que aceptar. En esa teleserie de TVN, Los Pincheira, creo, ¿o no? Sí, parece. Sí. Bueno. En fin, ¿no? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, vivo aún. Sí, pero te veo mejor. Lamentablemente. No, sí, mucho mejor. Hemos avanzado harto en ese proyecto de tesis. Qué Espero bueno. que a finales de agosto podamos terminar esa odisea. Qué bueno. ¿Y tú, Isabel? Bien, aquí. Ya fuimos a almorzar, así que tenemos la guatita llena. Corazón contento. Así que bien, estoy bien, todo tranquilo, aunque hoy día ha sido extraño. Yo pensé que ya iba a empezar el calor, pero mañana va a llover y creo que está un poco frío afuera, Está muy helado. pero bien, Tenemos un comentario ya. de tu mami. Oh, gracias. A mí me encanta que comente. Pone, me encantó este tema. Quiero más. Cari. En cuanto a los aliens. Sí, parece que no le gustó a muchas personas. Parece que, yo creo que solo por los X-Files, que eran para ella básicamente. Pero no sé, díganos si les gustó el tema de los aliens, porque Yes. el próximo capítulo vamos a hablar de los aliens, pero por medio de una película que va a estar recomendando el Mati, de Así la es. nueva película de Wes Anderson, que se llama Asteroid City. Asteroid City. Sí. Así Así que es. si les gusta el tema, díganos en los comentarios. Y si no, díganos. Mala cueva. Y si no, díganos qué es lo que les gustaría escuchar. Así es. Pero yo te tengo un buen. Ay, sí lo vi. Una buena noticia. O ¿Cuál? sea, noticia. ¿Qué sucedió el 8 de agosto? El Día Internacional del Gato. Miau. A la gente que le encantan los gatos, esto va para ustedes. Y para mí también. El gato es uno de los felinos más queridos por todas y todos. Pero, ¿sabes cuáles son los gatos nativos de nuestro país, Tomás? Colo Colo lo más grande, dijo el Diego. Bueno, ese es uno de tantos. Ahora te voy a hablar de algunos de los michis chilenos que están en amenaza o en peligro de extinción. Pobrecitos. El gato... ¿Cómo se llama ese de cachureo? El libertario. Ah, ay, ¿cómo se llama? El gato Juanito. El gato Juanito. Está en extinción. Ojalá se extinga. Así que por favor seamos responsables, cuidemos los espacios en que vive la fauna nativa y recordemos que estas especies no son mascotas. Así que por favor, si quiere tener un michi, si quiere tener un michi, vaya a la calle y adopte o secuestre, como quiera llamarlo, a un michi que esté en la calle y no a un michi salvaje que tiene que estar en su hogar natural. Eso mismo. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos gatos nativos? Tenemos al gato de Geoffrey, creo que se dice así. Esta especie está casi amenazada, así que, por favor, tengan cuidado. No le hagan nada. Está también el gato andino. Él sí que está en peligro. Pucha. El puma, casi amenazado. Y eso que hay varios pumas en ¿En Latinoamérica? ¿Ah? Aquí en Chile. Ah, en Chile. Sí, Ah. siempre hay fotos que suben en Instagram de Punta Arenas donde hay hartos pumitas.
pero igual es una especie casi amenazada, así que hay que cuidarlos. Tenemos a la güiña, que también es casi amenazada, pero también es vulnerable, que no sé lo que significará. No. Según yo que está como al límite, ¿no? Entre ser amenazada y Puede ser. estar bien. También está el gato Colo Colo, Colo Colo lo más grande. también casi amenazado. El gato de Pajonal, también casi amenazado. Y el gato de Garlep, también casi amenazado. Todo Chuta. amenazado, pobrecito. Sí, lamentablemente. El único que dice que está en peligro porque es raro es el gato andino. Así que feliz día del 8 de agosto, que ya pasó, pero Feliz día del Michi. se supone que el mes de agosto es el mes de los gatos. Ah, sí, porque están, pero... Uf, Sí. cachondo. Ah, sí. Y de los felinos en general, así que cuídenlo. Si ven que un gatito anda por ahí mal herido, es Secuéstrenlo. porque es el mes de los gatos. Uf. Así que ayúdenlos. Ay. Recuerden seguirnos en las redes sociales como en Instagram @Núcleo Historia Cultural, en YouTube, NUHC, en Twitch, en X y Facebook como Núcleo HC. Saludos, Bien. Pedro Acuña, Saludos. Y Y aquí ahora- comenzamos con las noticias. con las noticias. Adelante. Adelante. estudios. Hoy te traigo una noticia es un poco triste. ¿Sí? O no sé si triste, Preocupante. Resulta que el 38% de los chilenos cree que serán reemplazados por una inteligencia artificial en sus trabajos, según un estudio titulado Miradas Globales de la Inteligencia Artificial 2023. El estudio contó con 22.000 personas encuestadas en 31 países, de entre ellos Chilito. Los resultados destacan que el 70% asegura tener una buena comprensión de lo que es una IA. Es un 6% menos que el 2021. Y asimismo el estudio reveló que un 54% de los chilenos se pone nervioso con productos y servicios que utilizan inteligencia artificial. Soy, he sido, Sí, seré. pero ¿como cuáles? No me logro imaginar. Hay uno, no sé. Ah, Te puede mentiría. ser. Puede ser como cuando tú vas a comprar algo y en vez de que hay una persona, hay una pantalla y por ahí lo compras, como eso. Claro, yo creo que, o sea, no sé si eso propiamente tal, pero quizá como que te aconseja o te dice como, no, mira, está este acceso. Como ChatGPT. Ah, ya. Ah, o por ejemplo cuando uno llama por teléfono y te contesta una máquina, entre No, comillas. pero creo que eso es como por opciones y está como programado. No sé si sea inteligencia artificial. Es que ese es el Sí. problema, porque según lo que dijiste tú, el 70% asegura tener una buena comprensión de lo que es la IA. Claramente no soy de ese Pero, porcentaje. pero eso bajó, o sea, es menos que en el 2021. Claro, o sea, la gente estamos teniendo más incertidumbre respecto De a qué es la IA. Sí. Y antes la gente creía saber cosas. No, porque no necesariamente saben. Asume Es creer. que... Asume porque mira, creer. si tú me dices qué es la inteligencia artificial y cómo lo usamos hasta en nuestro día a día, yo creo que primero tenemos que definir qué es la inteligencia artificial y hasta dónde va. Ah, bueno, es que según Google, la inteligencia artificial o IA, o en inglés AI, es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. Ahora también es abarcable desde muchas disciplinas como la filosofía, la neurociencia, los estudios cognitivos e incluso la historia. ¿Qué tal? Ya. No me dejó tan claro. A ver, Creo aún pertenecerá a ese 30%. ya. Pero, a ver, Y dice que es un conjunto de tecnologías que permite que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas. avanzada, yo creo Ya. que ahí está la triquiñuela. Claro, porque, por ejemplo, una IA puede ser Siri o... De hecho, sí.
Yo creo que sí. Alexa, creo que es lo mismo, o sea, solo Sí. que tiene diferentes nombres nomás. Claro. Eso puede ser una inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno le habla a Google y le dice, pone el micrófono y tú dices, buscar bla 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 bla. Y Google lo busca. Eso también es una inteligencia artificial, pero eso es por aprendizaje. Igual que Alexa y Siri. Pero eso debe ser aún más avanzado. Porque- Hemos vivido con la inteligencia artificial hace muchos años y nunca nos dimos cuenta. Claro, es que ahí está el problema. Yo creo que ahora la gente quizás no sabe menos que es una inteligencia artificial porque hay más Más variedad, ¿no? más variedad. Mm. Y se ha avanzado igual muy rápido. Ay, bueno, este año ha avanzado caleta. O al menos el tema se ha puesto mucho en debate. Sí, porque En bueno, la ya habíamos hablado de esfera esto, pública. pero ¿para qué usas tú el chat GPT, por ejemplo? Para preguntar conceptos, o para saber de dónde sacar información, o O ideas. recomendaciones. Claro, como, no sé, pues si por ejemplo digo, ay, ¿qué significa Revolución Francesa? Que es el tema que vamos a ver más adelante. Generalmente digo, ya, ¿qué es Revolución Francesa? Ah, ya, ¿según qué autor? Ah, entonces ahí voy y busco al autor y me Ah, sirve ya. ubicarme. Es como una bibliotecaria o bibliotecario. Sí, también puede servir cuando tú dices, quiero un título atrayente que tenga... Quiero un título profesional. Claro, que tenga tal y tales palabras. Que diga agua, gato y luz. Y ahí te dice títulos que puedes usar con esas palabras. De un libro, por ejemplo. ¿Quieres hacer un libro? Ya, Por pones eso lo eso. va mi tesis. También fue. Me parece. Así que bueno, esa es una de las formas de utilizar una inteligencia artificial. Pero ¿cómo podría la inteligencia artificial reemplazar a las personas en los trabajos? Es como estas viejas así como... En algunas cosas como las ingenierías, matemáticas, Ah, ya. en soluciones, atención al cliente. También, bueno, la huelga de actores, actrices y Sí, guionistas está también este punto de las IA, porque no solamente pueden reemplazarlo en crear guiones, sino que también lo que hacen es que le toman Imágenes. como, sí, pues, toman como la cara de un actor o actriz y la digitalizan y una inteligencia artificial la mueve y hace como que estuviese actuando. O la música también. O la música. La cantidad de remixes que hay de música. Sí. Con diferentes que ni siquiera la han cantado. Entonces todas esas cosas tienen mucho que ver también con el derecho con los derechos de autor. Ujú. Entonces sí, se viene igual un cambio Afírmate, rotundo. cabrito. Como por ejemplo cuando empezó la revolución industrial y mucha gente fue reemplazada por máquinas. Y hasta el día de hoy. Ah, mira. Pero ¿sabías tú que en 1950 el matemático Alan Turing se hizo una pregunta, la que decía, ¿pueden pensar las máquinas? Y a partir de esa pregunta era lo que se venía hoy. De hecho, el artículo de Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, y el consiguiente test de Turing sentaron las bases para la inteligencia artificial y su visión y sus objetivos. Pero, El test ¿qué de es Turing. el Ujú. test de Turing? ¿Turing? ¿No es Turing? ¿Turing? Ah, Turing. Turing. Turing en English. Turing. Es una herramienta de evaluación de las capacidades de la maquinaria para exhibir un comportamiento inteligente similar al humano. Ah, Sí. Y Alan Turing fue un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico. chuta que tenía tiempo. Ah, tenía harto. Pero hay una película de él, Código Enigma, también. Ah. Y su carrera profesional se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. Ah, ya. Y convencido de que no tenía que disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. A lo que le dijeron, o te castras químicamente o te vas a prisión. Y en ese sentido, en 1954 falleció por envenenamiento con cianuro al comerse supuestamente una manzana envenenada. Se dice que fue suicidio. ¿Sabes a quién le daría una manzana envenenada? Sí, lo sé. Y tiene que ver con la siguiente noticia. Exacto. Oye, pero igual que triste tener que ir a la cárcel por quién eres. Sí.
por lo que eres en verdad. Bueno, esperemos que nos vayamos hacia ese destino. O sea, yo creo que Porque- los vecinos van a para allá. Y esperemos que aquí no nos contagiemos con lo que le pasó a los vecinos. Y estamos hablando de nuestros queridos argentinos. ¿Qué pasó, Tomás? ¿Qué crees que ocurrió con este gallo, el Javier Milei? Bueno, No sé. ¿quién es el Javier Milei? Es un diputado de la República que... Ah, es diputado, man. Sí, empezó a ser diputado, si no me equivoco, el 2021. Y que el domingo pasado, en las primarias de Argentina, ganó con un 30%. Wow. Ganando a las otras listas. Bueno, les digo. Cito, abro comillas. No Ay. vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Instinto de madre leona. Pensamiento de tiburón. Así es. Con esta frase definió su desembarco en la política y su sorpresivo triunfo el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, representante del partido La Libertad Avanza, el domingo pasado en las elecciones primarias del país. Spoiler, no avanza. No, retrocede. Retrocede. Con un 30% de los votos, Milei, de 52 años y cabellera totalmente revuelta y sin lavar, Ay, yo creí que iba a decir cabellera fabulosa. no, se convierte así en favorito para ganar las elecciones presidenciales, por favor no, que se realizarán el próximo 22 de octubre en Argentina. El Qué candidato, que se define como de orientación libertaria, sobrepasó... Spoiler, no lo era. Spoiler no. Sobrepasó a las dos fuerzas que han gobernado durante las últimas 2 décadas. El macrismo, Juntos por el Cambio, que obtuvo el 28% de los votos, y la coalición oficialista peronista kirchnerista, Unión por la Patria, que sacó un 27%. A ver, te voy a decir algo. Milei es un economista y amante de los perros. No lo creo. ¿A quién te No creo que pueda amar. recuerda? Ah. Bueno, Alessandri. A Hitler también le gustaban los perros. Atroz. No, pero eso no tiene nada que ver, No. amigues, con que te gusten o no te gusten los perros. Aquí hay otra cosa. Este personaje ha sacudido los debates políticos de los últimos años con propuestas como, aquí viene la chicha, dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y dinamitar, esas son sus propias palabras, al Banco Central. También ha lanzado ideas como la de permitir la compraventa de armas, la venta de órganos. También se opone a la legalización del aborto y a educar en temas de género e identidad en las escuelas públicas. O sea, vamos a volver a los 50. No, y va a sacar el Ministerio de Educación y de Salud y de Transporte. Sí, y de trabajo ciencia y social. de todo. De ciencia, sí. De ciencia, de cultura lo y que de aquí arte. alabamos tanto, el CONICET argentino. No, CONICET lo pierde todo. Lo pierde todo, puede irse Esta vez de verdad. al hoyo por culpa de esto. Bueno, este personaje ha sido comparado con otros políticos de extrema derecha como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Milei dice, entre comillas, hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria chorra, que significa ladrona, e inútil que hay en este país. Porque él no es político, según él. Aquí otro discurso repetido. Aseguró una vez, se hicieron oficiales los resultados. Fuente BBC News Mundo, el 14 de agosto del 2023. Y por si fuera poco, ¿Qué querés que te diga? y por si fuera poco, el Banco Central Argentino devaluó este lunes un 22% el peso en el tipo de cambio oficial mayorista en las primeras operaciones, según los operadores de mercado, después del sorpresivo triunfo del ultraderechista Javier Milei en las primarias celebradas el domingo. ¿Sabes qué? Es igual, sorprende porque en mi casa al menos era como, pero ¿por qué bajó si supuestamente los mercados siempre suben cuando sale alguien de derecha? Claro.
Y la única respuesta que al menos yo pienso es que es por el extremo. Porque Sí. será de extrema derecha, pero no garantiza No, po, inversión y esas cosas, esas vainas económicas que no porque lo hacen. su discurso está Aunque- también en contra de la casta política, en contra de la burguesía. Entonces él se va a rodear de cierto tipo de burguesía, de cierto tipo de casta. No como la tradicional, pero en verdad Va a ser lo mismo. Va a ser una sí, nueva po, casta, ¿no? es una nueva casta. Se funda una nueva casta, así que Uy, uy, uy. bueno, esto lo vamos a relacionar también con algunos valores que se pudieron ver en la Revolución Francesa. ¿Por qué hacemos Ah. este nexo tan extraño que a simple vista puede ser extraño? Sí. Porque más rato vamos a hablar con Matías de 3 películas que hablan de los valores de la Revolución Francesa. Ujú. Igualdad, fraternidad Libertad. y libertad. Es que lo dije de de diferente ahora. forma. Liberté, Libertad. égalité, fraternité. Exacto. Y después la propiedad. Pero bueno, eso es Bueno, tema se para salta. otro día. No. Así que, ¿qué te parece? Esperamos que nuestros amigos, hermanos argentinos estén en contra de este... O sea, 33% no. sí, pero... De un porcentaje que ya es otro. Ay, no sé. Bueno, aquí ganó Cast en las primarias. Y se devolvió... ay, ¿cómo se dice? Se dio vuelta el Se dio resultado. vuelta el resultado porque yo creo que hay mucha gente, bueno, estuve leyendo y hay mucha gente en Argentina que tiene susto. Es que no es para menos igual. Mm. La venta de órganos igual... El legalizar una venta de órganos no te garantiza que el día de mañana no se vayan a hacer mafias que te secuestren para robarte órganos. Sí, po. Es que todo va Asesinato, todo a la eso. baja porque a Latinoamérica le ha costado construir un estado y todavía no tenemos mucho estado en la mayoría de los países. Entonces que socaven eso que tan difícil ha sido construir es complejo y puede quedar una embarrada tal como pasó en Estados Unidos. La pobreza actualmente es muy alta y mucha gente que era profesional ahora está en las calles. Entonces, no hay un futuro muy prometedor. Solo digo que si quieren voto caos, bueno, no sé. Sí. Será lo que tenga que ser y no, ojalá que no. Fuerza nomás, Argentina. Sí, Fuerza Argentina. Bueno. Pasemos al ¿Qué tema viene ahora? central, ¿no? ¿Ah? Al tema central. Ya, pasemos al tema central. Después de este triste momento. La Argentina tendrá su Revolución Francesa. En triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Chan, chan, chan. ¿Qué es esto, Isabel? Bueno, a propósito de que Milei ganó el domingo pasado las primarias, Así es. salió una teoría de la conspiración en internet. Porque Como internet, usualmente sale. porque internet es maravilloso y Me no tiene encanta. límites. No, claramente no tiene límite. No, claramente no. Ahora están diciendo que en Argentina hay un Nostradamus. Hay un tipo así como de Nostradamus. Maradona. Que ha hablado en metáforas, igual que Nostradamus, y en verdad no ha dicho nada, que se llama Benjamín Solari Parravicini, Oh, harto de un nombre italiano. ¿sí? Que dijo esas palabras y que ahora están diciendo que este hombre es Milei. ¿Por qué? No tengo idea. Pero por ejemplo están diciendo que Milei es el hombre gris al cual este Nostradamus argentino se refiere. Y que él los va a llevar como una revolución. Quizá porque el futuro sería gris con él, También puede ser. creo yo. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque lo estamos conectando con
la Revolución Francesa. ¿Por qué dirá que la Argentina tendrá su Revolución Francesa, Tomás? ¿Qué es la Revolución Francesa? Yo creo que primero hay que saber qué es la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué fue? La de 1789. Fue un conflicto social y político y también cultural, con diversos periodos de violencia, que convulsionó a Francia y a otras naciones europeas, que enfrentaba a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Pero, ¿Antiguo Régimen en qué sentido? En el sentido de jerarquías, ¿no? Sí, el Antiguo Régimen, Y estaba el rey, sí, luego pues la sacerdote, ejército y después el pueblo llano. El pueblo llano, exactamente. Y que tiene que ver también con con el ingreso a la política. Con las monarquías absolutas. El poder de Dios, el poder del rey como un dios. Como la figura de Dios, etcétera. Como el enclaustramiento igual de todo el Estado, o también la formación del Estado, pero en una élite, en una casta más bien. Sí, pues la aristocracia. Política. Claro, tradicional. Sí. De línea sanguínea y más que de money, más Sí, de Coca-Cola. Porque por ahí salió entonces la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Y ahí hubo un retroceso y otras cosas más. O sea, al final... Fue interesante. Interesante porque Sí, Napoleón claro. igual rescataba mucho de los valores de la Revolución Francesa, solo que yo creo que también está tener que reconstruir el terror que fue la época del sáquenle la cabeza. Sí, que le corten la cabeza con la guillotina. Ajá. Y yo creo que eso no... Bueno, pues... Es que yo creo que ahí hay que definir qué entendemos por retroceso. Bueno, avances y retrocesos. Avances y también retrocesos. Yo creo que tiene que ver con el avance de el tercer estado o el tercer estamento, como también se le dice, que es uno de los 3 estamentos básicos de la sociedad propios del feudalismo y el antiguo régimen. Se compone de la población carente de privilegios jurídicos y económicos, por tanto puede ser también considerado equivalente al grupo de los no privilegiados de los otros 2 estados, que era el clero y la aristocracia. O sea que entonces la revolución viene a proporcionar cierto marco jurídico, o sea, como que todos sean iguales ante la ley. Se supone. Pero eso no fue lo que ocurrió. Pero ni hoy en día pasa, ¿a quién vamos a engañar? El tercer estado o estamento también puede denominarse estado llano, pueblo llano o solo pueblo o plebe, como la habíamos... Ay, los plebes. Sí. Los rotos. Por oposición a la O como división decía- romana patricios y plebeyos. O como decía una populista, mis nietitos. La nietito. Los nietitos. Exacto. Bueno, y se supone que eso iba a ayudar a que el tercer estado tuviese voz y voto dentro de la asamblea, que solamente estaba el primer estado y el segundo, que el clero y la aristocracia. Claro. O sea, entraba toda una reflexión respecto a cuál es el rol del ciudadano ahora más que del plebeyo. Claro, porque estaban dentro de un régimen feudal, donde Claro. en verdad Una- ellos eran el perraje. Sí, y además parece que también hubo ciertas hambrunas. Generalmente la historiografía asume las hambrunas y las crisis económicas como gatillantes de, pero en verdad Sí. tenemos mucho más conceptos que pueden entrar, culturales también. Bueno, Como por ejemplo las antiguas fake news de que la reina allegedly había dicho, ay, pero que coman pastel. Si no hay pan, que coman pastel. Sí, bueno, todo ese tipo de fake news también se daban en el pasado. Pero lo importante es este quiebre. O sea, creo que las revoluciones son eso, un quiebre de la forma... Como un antes y un después. Claro, de la forma en la que se estaban haciendo las cosas en ese momento. Y ese quiebre puede durar como puede no durar, porque también, como hay revoluciones, hay contrarrevoluciones. Y eso es lo que ocurrió después. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalle porque
no vamos a hacer un episodio solamente de la Revolución Claro. Francesa, sino que queremos llegar Al presente. al presente y cómo los principales valores que tomó la revolución, que sería igualdad, fraternidad y libertad. Siempre se me olvida Eso. libertad, ¿viste? Como que Es la tengo... Empieza con libertad. Empieza con libertad. Igualdad y fraternidad. Sí. Porque cuando uno empieza con fraternidad, igualdad, como que se va perdiendo en el... Pero a mí siempre me resuena liberté, egalité, fraternité. Sí. Y cómo estos valores se fueron, y conceptos históricos y todo eso, se Claro. fueron como... fueron cambiando a lo largo de la historia. Claro. Y cómo llegan ahora a decir que este personaje Milei, Es una Es- revolución francesa. y él se autoproclama como libertario, Claro. anarcocapitalista y miles de otros conceptos que son bastante... Pero todavía político. Ojo. Ah. Sí. Que Entonces- son una mezcla que después podemos Una empezar mezcolanza muy entrete. Sí, De investigar, no de vivir. no de vivir. Pero entonces yo creo que vamos a responder 2 preguntas, quizá, como ¿cómo se va a relacionar los valores de la Revolución Francesa con Milei en primera instancia? Y cómo se va a relacionar el concepto de revolución con Francia y con lo que está sucediendo en Argentina. ¿Te parece que empecemos Oh, con la primera? importante. Ya. ¿Cómo se relaciona liberté, égalité, fraternité con Milei? Y viceversa, sin esfuerzo. Bueno, ahí tiene que ver principalmente, ¿Cómo creo crees yo, tú, con el Isabel? concepto de libertad que él Sí. acuña. ¿Acuña? ¿Pedro Acuña? Que tiene que ver con una libertad netamente económica. O sea, ¿Sí? sí, no tiene que ver con libertad social, ni está de la mano con igualdad, como nosotros quizás lo entendemos. Es que yo creo que ahí está un poco el problema, ¿no? Como qué entender por cada concepto. Igual cada concepto tiene su propia... No quiero decir que están vivos, pero en cierto sentido Pueden cambiar. varían según la persona que lo está anunciando. Porque para Milei es libertad el hecho de robar órganos. No robar órganos, pero sí tener acceso a la venta de órganos. Pero Sí. no es libertad poder concebir el aborto. Exacto. Algo que para una visión más progresista como la nuestra es bastante inconcebible. O más liberal en el concepto más, entre comillas, del puro sujeto, de la quizá. palabra, Claro. del sujeto. Pero es que sí. yo creo que ahí también está como la cuestión. Pero desde que ¿hay un empieza concepto puro de libertad? Sí, pues porque viene del liberalismo. ¿Históricamente entonces? Sí, pues históricamente, Ah. de ese, cuando él habla de ser libertario, se transforma un poco esta cosa de ser liberal, pero de los liberales desde que comenzaron a utilizar ese concepto político. Ya, capto. ¿Cachai? Y para los liberales tú puedes hacer lo que sea con tu cuerpo. Y en ese caso, Pero no el necesariamente aborto... los libertarios. No. Entonces la cuestión está en la definición de libertario y liberal. Porque también la palabra libertario cambió. Porque libertario Ah. se hacían llamar los anarquistas. Bueno, sí, pues la izquierda libertaria. Sí, o- po. Pero ahora libertario ya no es algo de izquierda. Ay, historia conceptual, en serio. Pero es que entienden que es una Claro. cuestión demasiado compleja como para sacarlo aquí. Lo que nosotros queremos hacer simplemente es como empezar Allegedly. Eso. empezar como a pensar en estos conceptos, claro, a repensar. reflexionar como Sí. ¿tienen relación? ¿Es posible que algo de tantos años, más de 200 matemáticas, 300, 400 años se pueda relacionar hoy en día? ¿Creen Sí. ustedes que es posible? Porque igual uno piensa en la igualdad y yo creo que tiene que ver con, sobre todo el discurso de sacar a la casta, es muy relacionado como con una pseudo igualdad. Ahora, que hayan hoyos profundos en su argumentación es otra cosa. Sí, Porque sobre todo también apunta a la fraternidad, desde concebir al pueblo, por así decirlo, o a las personas como capaces de entrar en la participación política. sí. Entonces yo creo que sí, en cierto aspecto, sí hay una triada, pero no podemos tampoco... No sé qué piensan, no podemos como ponerlos así, los tres, esta triada de conceptos como así
canónicamente en la Argentina, porque también son distintos contextos. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que no hay que ser anacrónico con nuestros ¿Vecinos? conceptos También. que utilizamos Sí, y sí, con sí. nuestros vecinos. Porque el término, los conceptos que hemos estado utilizando, viendo, han cambiado a lo largo de la historia. Claro. Y también es una cosa que ve, o sea, que estudia la historia de las ideas o la historia de los conceptos. Claro. Historia conceptual, Que como es se le dice. posiblemente englobada por la historia cultural. No necesariamente a rajatabla, pero sí hay un diálogo ahí interesante respecto a no abordar la parte más social, sino más bien incluirla dentro de la parte teórica, creo Sí. yo. Entonces, por lo mismo es difícil como revisar ciertos conceptos que en algún momento histórico significaron algo determinado, pero 50 años después significan quizá todo lo contrario. Porque igual pienso algo. Si uno dice ya, anarquismo, un anarquismo clásico, como en la España de la Guerra Civil. Estaba pensando eso como la de la iglesia, esa que está en Barcelona, Ah, ya. que tiene grabados de bomba por los ataques anarquistas. Dalí, no, ¿cómo se llama el? Gaudí. ¿Gaudí? En los muros de la catedral puso eso. Puso como parte de la historia de la catedral, también tiene que ver con el anarquismo español. Sí, pues, pero claro, eso también... Dato, de hecho. Dato curioso. Y piensa como en ese tipo de anarquismo y piensa en el ahora denominado anarcocapitalismo. Claro. O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde sacamos eso? Y solamente, bueno, yo pienso que si tú lo reduces, es que para ellos, para los anarcocapitalistas, tomaron la palabra anarquía porque estaba en contra del Estado, Claro. pero no de ese tipo de Estado, ¿me entiendes? O sea, hay como toda una Bueno, está bien usado. Anarquía relacional también. anarquía, no conozco eso. Que es como que no haya orden en las relaciones interpersonales. Ah, ya. Si no me equivoco. Bueno, pero no significa anarquismo, tampoco significa que no Claro. hay un orden, sino que qué tipo de orden quieres establecer. Claro. Entonces, miles de cosas que no vamos a estar aquí tampoco filosofando O sea, una tanto. buena respuesta de historiador sería, es que depende. No sé. No, depende. Y si querés Sí. tomar una postura, dices, ya voy a tomarla desde la historia, blam. O voy a tomarla considerando, blam. Sí. Básicamente eso es nuestro trabajo, decir, depende. Depende de dónde lo mires. Pero entonces, ¿tú crees que el concepto de revolución se relaciona con, al menos el de la Revolución Francesa, se relaciona con Milei? ¿O tú definirías la revolución en algún sentido como para que la entendamos y para que la podamos insertar dentro de este contexto latinoamericano y contemporáneo? Yo creo que llevándolo como a la mínima expresión, revolución puede ser cambio. Claro. Y Que venía el de cambio, giro. y claro, y el cambio puede ser bueno o malo. Recuerden que en la historia de la humanidad el progreso no significa siempre ir a la mejor parte donde podemos estar. Y como decía François Artaud, la antigua idea de revolución, o sea, la antigua idea de historia, Sí. de la supuesta revolución. O sea, pasó también de esto de una historia que iba hacia un futuro, a una Claro. historia que dejó de tener un futuro, pero también a una idea de revolución como esa fin último, pero sin un contenido de decir esto es, sino más bien como una aspiración, va a llegar. Esto es lo que Esto quiero. es lo que va a llegar. Sí. Como, Y siempre como va una a pasar. utopía. Y como un actor más al final. Sí. Entonces, ¿será un actor Milei o estamos esperando Yo espero que no. una revolución? Yo espero que no sea un actor importante. Yo de verdad pienso que a la ultraderecha no hay que dejarla pasar, como tampoco se quiso dejar pasar a los nazis en su momento. Porque los únicos que pierden, los que perdemos, Sí. son, como decíamos delante, el pueblo llano. Es que sí, porque lo mismo pasa con el cambio climático. Si no Sí. les afecta hasta que no puedan adaptarse, hasta que no sé si empresario, no quiero tampoco catalogar como tan
cerradamente, pero Mm. quienes ostentan Los que las tienen posibilidades de cambio, Los medios de producción. no necesariamente, pero quienes ostentan la posibilidad de hacer un cambio, cuando no vean la posibilidad ellos de seguir adaptándose, yo creo que ahí va a generarse un cambio. Y entendiendo quienes ostentan la posibilidad de cambio no solo como poder, sino como accionar. Así, pues. Que Entonces tengan yo creo el- que en este momento Argentina está en como quizá en una disyuntiva de qué es lo que va a ocurrir, porque estamos viendo que no ha habido un accionar suficiente de quienes ostentan la capacidad quizá de generar un cambio, porque la Argentina viene arrastrando arrastrando igual el corralito que pasó hace unos cuantos años, 2 tipos de dólares, Sí. ¿cachai? Vienen hartos problemas. ¿Te acordás que vinieron a comprar tele una vez? Ah, sí. También porque los precios estaban más baratos. Ahora los chilenos van para allá porque los precios el dólar está tan, o sea, el peso argentino está tan devaluado Sí. que es más barato. Yo compro cosas de repente en peso argentino, perdónenme, argentinos. Malo. Pero es que está tan barato. Pero creo que también entender las revoluciones pasa por no entenderla desde lo canónico. Como no, una revolución no es necesariamente del pueblo para el pueblo. No, claro. Y tampoco es de izquierda, porque también Ujú. puede ser de derecha, Sí. o también puede no ser de ninguna, o ser una mezcolanza. O ser una pseudo no político, porque Claro, eso también pero- lo que vamos a hablar más rato. Cierto. Pero también verlo como... Tampoco como un actor, porque no se da por nosotros humanos. Sí. Pero bueno, el caso de la dictadura, por ejemplo, también se considera como una revolución. Sí. O el caso de Allende también se considera como una revolución en democracia, ¿o no? Y ahí uno le va agregando los subjetivos, los prefijos. Sí. O sea, perdón, sí, los subjetivos, los prefijos, los sufijos. Al final, yo creo que lo que resume todo esto es que los actos tienen consecuencias. Sí, definitivamente. Y todos nuestros actos que hagamos, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública, en este caso con el voto, importa. Y puede Sí. llegar a ser muy malo o muy bueno Sí, según... porque esto puede ser un laboratorio. Sí. Milei Un puede segundo ser laboratorio. Un segundo laboratorio latinoamericano en el sentido de, por ejemplo, la venta... Perdón, yo moví la mesa que tenemos aquí. Un segundo laboratorio en torno a, por ejemplo, la venta de órganos. Si O la venta de armas. La venta. Bueno, pero sí, es cierto. ¿Cómo va a suceder en Latinoamérica? ¿Se puede insertar? ¿Se puede replicar? Mm. ¿Cachai? Entonces creo que desde ese aspecto igual es peligroso porque estamos jugando con... Y yo concuerdo contigo, estamos jugando con el valor de la vida humana. Exactamente. Y el valor... Y no estamos comprendiendo algo ya más universalista, que tampoco me gusta mucho, pero no estamos comprendiendo que el accionar, aunque sea de una región tan apartada como Latinoamérica, igual tiene implicancias importantes. Sí, claro. A nivel mundial, porque si resulta que sale Milei y resulta que la venta de órganos termina siendo un buen negocio, otros países, otros sujetos con capacidad de generar cambios a nivel más nacional. ¿Por qué no quieres decir poder, ¿Por qué? Tomás? Porque creo que no basta con... Creo que es muy acotado. El término poder. Sí. ¿No estás con Foucault? Pseudo. Estamos en mita y mota. Creo que es más preciso hablar de sujetos o colectivos que tienen posibilidad o suficiente accionar para cambiar. Pero eso es muy largo. Sí, esa es la paja. Esa es la paja. No, pero te entiendo. Pero creo que sí. eso es un peligro a nivel de no considerar nuestra acción humana como acción humana. Como en verdad Sí, estamos siendo responsables que de tiene nuestro propio consecuencias. futuro. Y creo que eso también responde a la globalización y bla, 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 bla. Sí, y al calentamiento y la muerte de los osos polares. Al ebullición global. De ebullición global. Amén. Denso este capítulo. Sí, pero bueno, pasemos... Estamos tratando de ser más denso porque ya menos Coca-Cola y más núcleo historiocultural. Sí, pasemos a lo que nos dice Mati, que tiene que ver con la Revolución Francesa también, pero no en su inicio, sino que en sus consecuencias. En relación al presente. Exactamente, con O a lo relación que al te trae. presente. Y bueno, y los invitamos también a que nos digan qué temas podemos tocar. Nosotros, Si les gustó este recambio también. sí, Estamos queremos... tratando de hacer
una variación en nuestra programación habitual. Sí, sí. Queremos empezar a tocar temas un poquito más complejos, quizás. Así que eso. Pero sin sonar... Pero que tú no leas a Hegel. ¿Sabes? Como tratar de bajarlo. Siempre desde la humildad Obvio. y siempre pensando en que no sabemos nada. Sí, no o sea, somos yo dueños, uno somos entre más dueños de estudia, nada. más cacha quien sabe Sí. menos. Pero a veces también es importante no asumir que personas saben. Pues si yo no tengo por qué saber lo que, no sé, pues, tú sabes, o tú no tienes por qué saber lo que yo sé. Tú sabes que yo sé. ¿Sabes Tú que no lo sabemos? sabes. Es que esa persona no sabe que sabemos, que él sabe que nosotros no sabemos. Ah, Así que bueno, eso. ya, pero... Y no somos dueños de la verdad. Y lo que acabamos de Eso. decir, si nos equivocamos en algo, Corríjanos en perdónennos. los comentarios para también hacer la fe de ratas en el siguiente Exacto. capítulo. Adelante, Matías. Que pase. Hola. Hola, Matías. Hola a los dos. Gracias estás? por invitarme nuevamente. La estaba escuchando con su sección anterior. Las otras secciones estaban buenas y que la gente escuche los capítulos y que Gracias. comenten. Porque después la gente dice, no me gusta esto, pero ¿cómo vamos a hacer si no comentan? Es verdad. Ven, comenten. Ah, es una obligación. O lo Es vamos a una poner en... demanda ciudadana. Y van a tener que pagar para que no escucharnos. No, estos son los últimos capítulos promocionados por Coca-Cola. Ya no vamos a hacer más referencia a esa empresa que nos ha gosteado. Not promoción. No, no más. ¿Qué nos Cuéntanos. traes hoy, Matías? Como de un tema que yo creo que es como súper, o sea, por lo menos cuando uno estudia historia en el colegio y cuando, por lo menos la licenciatura, yo creo que es como, llama la atención, pero yo siento que a veces no se ve muy bien o no se entiende mucho, que es la Revolución Francesa. No sé, el Tomás conmigo somos de la misma generación, pues vimos Sí. juntos esos temas. No me acuerdo mucho cómo se Sí, pasó en con la U, Javier Esteves, saludos. creo que fue sobre como más como las cuestiones políticas económicas, creo. Y pues no tanto como más entender los valores de la revolución. Y no sé si la Isa como lo vio en su generación o no vieron esa materia. Sí, vimos esa materia. Yo la vi con la profe Zamorano, Paulina Zamorano. Saludos. Vimos la parte más cultural y social de la Revolución Francesa. Por ejemplo, tengo un libro que voy a recomendar al final, que es de Robert Darnton. Así Bien que spoilers. vimos la parte más cultural. Sí, pues, entonces como que nosotros con el Tomás vimos como la más como de los hechos, por así, como pasó esto, Claro. los jacobinos, bla, bla, bla. Que incluso como he cachado que por los programas de curso a veces se habla más como de lo posterior, como yo no sé, que sigue como si es revolución o no, lo de Napoleón y esas cosas. Entonces, yo estaba pensando y los traigo para el día de hoy como 3 formas de entender la Revolución Francesa, pero no es la Revolución Francesa, sino como una época contemporánea. Ah, así como Por ejemplo, que fuera de ese tiempo. sí, porque uno podría decir, ya vamos como la última que se va a estrenar a final de año, la de Napoleón, o cualquier cosa como de cosas así para entenderla, o ver María Antonieta, la de Sofía Coppola, creo que se llama así la película. Sí. Que es sobre como esa, pero dije, no, mejor, porque no he visto la de María Antonieta y lo... Yo sí la vi. ¿Y cómo es? Bueno o mala? No me gustó. Oh. No ¿Comiste es pastel? histórica. Ah, A ver, Veremos. en fotografía está muy bonita. Y en los colores, la escenografía está muy bien cuidada. Y se nota ese estilo como más moderno. Y hacen una mezcla bastante buena entre la vestimenta como de la época y algo moderno. Pero la historia en sí es súper lenta. Es súper aburrida, encuentro yo. Y eso que a mí me gustan las películas de época. O sea, yo he visto ¿Orgullo y muchas. Prejuicio? ¿Ah? Orgullo y Prejuicio, un clásico. Orgullo y Prejuicio, Ana La subieron a Karenina. Netflix ayer. ¿Ah? Oye, bueno, Margarina, la que Orgullo y Prejuicio la subieron ayer a Netflix, si Netflix no quiere patrocinar. No, si ya no buscamos patrocinio. Ni Coca-Cola, ni Netflix, ni nadie. Somos ahora independientes nuevamente. Ah, o sea, siempre lo fuimos.
Entonces ya no nos están presionando por la Pero línea Matías, editorial. ¿qué es lo que, retomando, qué es lo que vas a recomendar o hablar Son una sobre los trilogía 3 de periodos? películas. Son una trilogía de películas que están basados en los valores de la Revolución Francesa, pero hechas por un polaco en los 90 en Francia. Entonces como Es un una mezcla popurrí ahí. de, sí, es como un popurrí de cosas, pero que igual interesante para tener como una lectura que no sea como de época, porque a veces puede ser un poco aburrido, y también para entender como más cercano qué podía pensar como la gente de esa época en torno a la revolución, po, pero sin, nuevamente advertirlo, sin ser en la época. Entonces son la trilogía, se llama la trilogía de los colores, por los 3 colores de la bandera de Francia, que son azul de 1993, blanco de 1994 y rojo de 1995, que son todas dirigidas por el polaco Krzysztof Kiełowski, si no lo pronuncio mal, y que todas están basadas como en una lectura del llegar a Francia a finales del 80 a vivir, sobre cómo podía entender los valores con que supuestamente se construyó la sociedad francesa más de un siglo cuando él llegó, po, y cómo esto podía verse o no en las relaciones interpersonales. Entonces, como hablar un poquito del autor, del director de Kieslowski, que era un director polaco que estuvo trabajando harto tiempo durante los 70 en el tema de las documentales, y trabajaba ficción estilo documental hasta que pasa como que podríamos ver después, si la gente le interesa hablar de eso, de un movimiento anti-Unión Soviética en Polonia que se llama la Solidaridad, que fue un fue un movimiento anticomunista que buscaba liberar a Polonia de la Unión Soviética y que fue financiado por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Entonces, es un tema como que no se habla mucho, como nunca yo lo subí en clase, que es como de ver cómo la Iglesia Católica apoyaba al movimiento anticomunista y cosas así, especialmente la figura de Juan Pablo II. Exactamente, eso mismo te iba a decir. Esa Como parte que de no- Juan Pablo II no se muestra, pero él usaba plata del Vaticano para meterla en partidos políticos anticomunistas. Ah, no sabía. Entonces, De como hecho, que si la gente estoy quiere... impresionado, es la primera vez que escucho todo esto. Es que él Sí, eso era como que eso polaco. no se habla. Como que a mi mamá le gusta mucho la figura de Juan Pablo II, y cuando le dije eso dijo que era un mentiroso porque él no haría eso porque es un santo. Es que Entonces, acá hay un problema, la iconoclasia, destruir entonces esas como imágenes que uno tiene de la gente es súper Sí. difícil para uno y para el resto también, pues. Como la de Calcuta, la Teresa, Santa Teresa de Calcuta, también, pues, era una persona muy mala con los pobres, con los mismos pobres que ella acogía. Porque tenía el pensamiento de que los pobres estaban más cerca de Dios. Entonces tenían que seguir siendo pobres. como debe ser. Changos. Es la nueva ministra de Economía de Milei, el señor Teresa. Ah, Estamos a tono. Entonces, bueno, continuando. cuando pasaba todo eso de la solidaridad, en Polonia entró la ley marcial y no se podía hacer como mucha arte. Pero Kieslowski se la arregló para hacer Sin Fin, una película sobre el tema de la solidaridad. Pero también mostraba como le tiraba palo a los dos lados, pues como a la Unión Soviética, al gobierno títere de la Unión Soviética, como también a la Iglesia. Mm. Y después también entró al mundo de la televisión polaca, y tomó algo como muy importante para la sociedad polaca, que es la religión, y hizo de los mandamientos, de los pecados capitales. Se llama el Decálogo. O creo, ¿cuántos pecados capitales son? Creo que 7. siempre me confundo. Heptágono. Ya, entonces no. heptágono. Entonces no, es sobre los mandamientos, sobre los mandamientos. Entonces un 10. Son 7. 7 pecados, 10 Porque mandamientos. acá dice que se llama Decálogo 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los mandamientos. Sí, entonces son sobre los mandamientos, Sí. que hace como un capítulo por cada mandamiento y lleva 2 de esos, lo lleva una película, La Granda, que Ah. son sobre la cuestión del amor, sobre esto como no engañarás a tu pareja, como no sé cómo el mandamiento, pero eso Sí, la no infidelidad. matarás, no robarás, etcétera. Y el otro sobre no matarás. El de no matarás, que es sobre se llama una película corta sobre el asesinato, es muy muy buena y dura como 80 minutos si alguien la quiere ver, pero es muy deprimente al final y es terrible, pero es muy buena. Entonces,
el autor se movía como en este mundo de utilizar los temas religiosos, que son muy importantes en Polonia, como para tirar palos sobre la sociedad polaca y sobre también la represión de los soviéticos y también sobre el movimiento de la iglesia. Pero hubo un momento como que fuera como mucho antipalo, palo, palo, que mejor se fue. Y al mismo tiempo calza con el derrumbamiento de la URSS y toda la crisis política que se genera a finales del 80 y se va a Francia, donde en Francia se primero en los 90 La doble vida de Verónica, que es una película muy linda, que es como, yo creo que es la mejor cosa de realismo mágico que se ha hecho después de Gabriel García Márquez, que lo hizo un polaco en francés. ¿En serio? Que, Mira. sí, que se llama La doble vida de Verónica, que antes estaba, yo la vi en Movie, no sé si sigue ahí, que era muy bonita, así, no es como que me haya gustado tanto, pero era bacán, como los temas. Y después hace los tres colores, que es como cuando él entiende que quería representar como viendo la sociedad francesa cómo podía llevar los tres ideales de la revolución. Y después cuando termina Rojo, la última película que alcanza a hacer, no alcanza a seguir sus últimas películas porque murió de un ataque. Y murió muy joven, creo que tenía ¿Un ataque al corazón o un ataque terrorista? No, un ataque de enfermedad, es que le estaban haciendo una cirugía de corazón abierto y murió. Y la cuestión es que lo último que tuvo, que así como lo nominan al Oscar por Rojo a mejor director y mejor guionista, y después fallece como al mes siguiente. Y como que quedaron muchos guiones que nunca pudo hacer. Ya, pero entrando como en las películas, el primero es Azul, del 93, que toma el valor de la libertad. Igual hay que entender que como los tres, la idea, esto como que siempre me pareció raro y como que no lo entendía mucho, que puede ser por igual su crianza, que trataba de no mezclar la política, pero él decía que esto no son como, él quería despolitizar el concepto, que en historia igual tratamos de como politizar a veces los conceptos, y a él quería despolitizarlo. Entonces por eso él tomaba... no tomaba el valor de la Revolución Francesa ¿cómo decirlo? En la época misma de la Revolución, pues. Sino por eso lo llevaba para el presente, ¿no? Para su presente. Sí, pues, lo llevaba a lo contemporáneo, porque quería despolitizarlo, porque él entendía que los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad no son políticos, sino son como de condición humana, así por así decirlo, de desarrollo. ¿Lo naturalizaba quizá? Y no es que no lo naturalizaba, sino como que no era político, por así decirlo. Porque no quería que esos conceptos fueran tomados por algún sector político. Sí, pues como que él no quería eso, sino él entendía que la igualdad, la libertad son cosas que retratan la condición humana y van más allá de un partido político determinado o un proyecto político, que era como de la dignidad humana. Entonces... entiendo por qué quería hacer esa... distinción. No, como dejarlo así como base, porque, bueno, ahora lo que estuvimos hablando de Milei, que él ocupa la palabra libertad para decir miles de cosas que en verdad van en contra de la misma libertad de las personas. Sí. Lo cual igual es peligroso. Claro. Sí, como que igual a mí me parece como, no sé, como un poco extraño, pero igual entiendo por qué quería hacerlo. Pero entonces esta idea de despolitizar y volverlo como apolítico todo, igual va muy colando de los 90, como la época de los 90 es muy de lo que fracasó el comunismo. Claro. El fin de la historia. Viva la libertad. Señores, cerremos el teatro. Entonces como que igual calza con esa época de como ya despolitización todo. Entonces igual pensándolo como de la misma historia cultural, como la despolitización de los conceptos entra como un poco en crisis con la propia misión de historizar, por así decirlo, hacer historiografía sobre las necesidades humanas y sobre especialmente en la Revolución Francesa. Como que igual estaba pensando al leer como los apuntes que tenía de las películas y todo y ver cómo lo revela un poco, que hasta cuándo podemos aceptar llevar como a politizar una idea que es política, que nace en un contexto político,
cuánto, como decía la Isa, cuánto es peligroso o no, po, desde la historia. Aunque la historia no haría juzgar y bla, 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 pero cuánto eso podría ser como un poco peligroso. Como el Y revisionismo. sí, o como eso mismo que decía Laisa, como que después la gente tome conceptos como Milley, el de libertad, aquí Mm, Axel Kaiser, y los da vuelta y como que lo subvierte. sin, sin- Pero que ahí yo y, creo que y no, está pero un igual lo debate. subvierte a nuestra posición que es ideológica, por decir, no, yo asocio la libertad con esto. Entonces Ah. como que igual ahí el director como que hacía como se dio muchas vueltas y buscó como que no política, política mala, como que más del desarrollo humano. Por Bueno, eso eso en las también dice Milei, po. De hecho, una de sus frases es como derribar como a la casta política. Mm. Y acá igual se habló mucho desde Cast y de esa Del derecha, partido de la gente también. del partido de la gente también, que la política es mala. Y que no solo la política, sino que los políticos Pero eso igual y es todo un eso. discurso que lleva harto tiempo, porque si vemos en el reciente también la derecha tradicional, por así decirlo, también utiliza esos aspectos. Sí, pues por eso es lo que estamos Y- como ligando con lo que dice Sí, Matías. pero yo creo que también tiene que ver con, a modo personal, con el concepto mismo, po, porque no es imposible que tú no tomes el concepto respecto a lo que tú ves, ¿no? Y tú sientes, ¿no? Sí, igual como en el desarrollo mismo de las películas, que voy a hablar un poquito, pero para no ser spoiler, como que igual hay temas políticos, pues, en Igual va a salir algunas en de los ellas. 90, no creo que un spoiler... Entonces, ves que igual estas películas son como, no son fáciles de encontrar si no están en movie, entonces capaz que la gente no las vea. Ah, bueno, Pero sí. ya, la primera Azul, que es como toma el valor de la libertad, empieza por el personaje de Juliette Binoche, creo que así se llama, que Azul dicen que es como la mejor de las tres, a mí no me parece la mejor de las tres, pero se toma de que ella, una esposa con un esposo y una hija o hijo, mueren todos en un accidente de tránsito y es la única que sobrevive. Entonces pues, Chu. el director Trágico. se preguntaba hasta cuánto la libertad era posible, hasta cuánto la libertad era sana, porque la mujer de la película quiere aislarse de todo relaciones sociales y Mm. busca construir su vida como en sí en libertad, pero no asociada como a nadie emocionalmente por el tema de su familia. Entonces, como las preguntas del cuál el costo de la libertad, si el ser humano logra liberarse de todo el legado personal del pasado o de la influencia del mundo, y entonces él buscaba tomar que los parisinos en la Revolución Francesa hablan de que todos los seres humanos son libres, él busca problematizar esta idea hasta cuándo somos libres de nuestra propia historia, tomando el tema de la pérdida de los familiares. Después viene Blanco, que es como una comedia, que es la como cómica así de las tres, que toma la igualdad en las relaciones, por la idea de que todos somos iguales sin distinción. Entonces el director quiere proponer cuántos somos de iguales en un fracaso matrimonial. Toma una pareja, un polaco con una francesa, que terminan y el polaco no sabe hablar ni francés ni nada y tiene que volver a la Polonia después de la Mm. caída de la URSS. Entonces se ve como todo el tema de eh, la, tema de las migraciones de los polacos hacia diferentes países de los occidentes, el tema de como la pobreza en Polonia y igual una perspectiva más de género, como cuánto es la separación, el rol del hombre y el rol de la mujer en los temas amorosos. Y también es muy importante como el tema de la comunicación, y al igual que el azul, blanco es porque la paleta de colores es como muy blanca, así hay muchas escenas de puro Ah, blanco y en mira, azul hay muchas escenas de puro azul. tienen Entonces relación. como que Interesante. blanco como que es la más como relajada, así es como la más cómica por así decirlo, pero el final es como muy angustiante y tiene como elementos que igual son tristes en el término de la relación como amorosa de los protagonistas. Y como dato freak, no sé si conocen a Julia Delpy, que es como que salen antes del anochecer, antes del amanecer y antes del atardecer. Ah, Ahí lo sí. dije. Ya, ella hace su debut en esta película como actriz que hace de la mujer del matrimonio, la francesa. Ah, Ella hace el mira. divorcio. Y ella es una actriz muy bacán, entonces como que trata de meter todo este tema de la igualdad y también como un tema, como el personaje era polaco, si los polacos son iguales ser humano, como un europeo, al igual que un francés occidental o no, po. Mm. Porque también Eso como es que tema Polonia lo importante, retrata ¿no? como un país como bien absurdo en la película, que es como que pasan cosas muy como que es muy XD.
entonces como que la gente es como media bizarra, entonces como que igual trata ese tema de la igualdad de los seres humanos. Y después la última, que es Rojo, que es la que más me gusta de los tres colores, así que es como de mis películas favoritas de la vida, Por supuesto, el eh, rojo. que toma ¿Dónde el está Juan tema Pablo II? de Tráiganlo. la fraternidad, de que también es como es un valor como importante en la Revolución Francesa, pero siempre siento que se deja de lado frente a la libertad y la igualdad, Mm. pero toma el tema de la fraternidad en torno a la relación de una mujer que es modelo y por así decirlo, una relación de amistad, extrañeza, odio o casi paterno-filial con un ex juez francés que fue juez antiguamente y que espía a sus vecinos. Y es como medio voyerista, espiándolo. ¿Qué? Entonces, al igual del tema de la paleta de colores, esta se llama Rojo porque hay muchas escenas con fondos rojos, con colores rojos, como que es más pasional, pero te muestra como la otra idea de establecer como las relaciones de fraternidad, que como por dos, porque el personaje del juez como que uno lo da al principio que es como un loco raro, porque espía a la gente, pero después no es que justifique la acción del personaje, sino se está buscando cómo su mirada va yendo hacia las relaciones, de forma de relacionarse en la sociedad. Y el personaje de la modelo que es interpretada por... Ah, se me perdió, por Irene Jacob, que es una actriz muy bacán, que también es muy bonita, hace sobre el tema de la forma de, como casi un antirromance, también por la diferencia de edad entre la modelo y el señor juez, pero también por los valores como que toca sobre las relaciones sociales, sobre cuán fraterno podemos ser, entendiendo a veces las acciones como desagradables que pueden hacer las personas, Uf. o mejor dicho, los delitos que pueden cometer una persona, hasta cuándo pueden formarse como relaciones, lazos que sean más allá de una relación equipo, sino de amistad. Sí. Como hasta dónde llega la fraternidad, ¿no? Sí, y como que algo que también se preguntaba en la Revolución Francesa, que era si somos todos iguales, pero también hay como un odio de la aristocracia hacia el bajo pueblo y del bajo pueblo hacia la aristocracia como mutuo, ¿hasta cuándo esos valores se cumplen o no? ¿Hasta cuándo podemos ser tan fraternos entre nosotros mismos y con los otros? Porque a veces hay como cosas que Hay no se pueden. choques. Qué fuerte. Pero la película es siento que es la mejor de las tres y hay que verla en orden, porque después el final de Rojo conecta con, o sea, las otras películas se van conectando entre sí, pero el final de Rojo como que conecta blanco y azul, para no decir el final. Y Rojo, que nos dicen que es la segunda mejor, es la que tuvo como más éxito internacional en Estados Unidos, que fue nominada al Oscar a directora, guión, y porque fue la primera de Kieslowski que se estrena en Estados Unidos gracias a Harvey Weinstein, el que está preso ahora, que dice que compró los derechos de difusión de las películas y hizo que se estrenaran en Estados Unidos a finales de los 90, y más la muerte del autor quedó como películas de culto en Estados Unidos y cosas así. ¿Se puede ser fraterno con Harvey Weinstein? Uy, uy, uy. Pero son como los temas que busca polemizar el autor, pero Rojo, o sea, hay que verla, pero es muy buena, de verdad es muy linda. Y tiene unas tomas bacanas y como te va contando la historia, porque para no hacer spoiler también entra como el tema de la fantasía en Rojo. Porque son como, se cruzan un par de historias así, entonces como que es bacán. Y eso, no sé si me pasó el tiempo porque el productor me está mirando con cara enojada. Estamos bien, No, estamos bien. mentira. Oye, bien el tiempo. Es súper Un poco interesante pasado, pero está bien. Es que estaba bueno. Me gustó caleta. eso de la política. O sea, me da risa igual que hay gente que diga, no, yo no quiero hacer política, o yo quiero despolitizar este concepto o algo así. Pero en verdad no se puede. O sea, porque todos partimos desde una base ideológica, desde lo que somos, desde cómo nos criaron, educaron, el momento en el que estamos personalmente y el contexto histórico y todo eso. Entonces, estas películas son muy políticas y también filosóficas, porque tratar de encontrar como el significado
de esos tres conceptos. Y del contexto donde se surgieron. Y claro, y el contexto del propio director también, te lleva a pensar de que todo es político, po. Claro. Igual yo pienso que el concepto no puede pensarse como algo que es, porque no es una cosa, según yo, entre más al existir un concepto, ya, me voy a ir en la bola, pero al existir el concepto, por ejemplo, libertad, no podías asumirlo como, no, es que él tiene una idea errónea de libertad, porque el concepto mismo se articula a partir de cómo la otra persona lo piensa, pues. Historia conceptual. Ay, no, por favor. Pero me refiero como a que igual también tiene aspectos culturales importantes. Sí, sobre todo claro. en esa disyuntiva que también trata la historia cultural de el sujeto, lo particular y la sociedad o lo universal también. El concepto también se inserta en ese tejido intersticial. Como en esa dualidad. ¿Qué opinas, Mati? Entonces, como que igual, aunque como estaban diciendo, comprar o no la idea de lo político, pero sí sirve como para reflexionar en torno a esos conceptos y ahí igual meterle un poco de historia, cómo han podido evolucionar a lo largo de las décadas en su nacimiento en la Revolución Francesa, donde son usados y cómo se cambió los sentidos de esto hasta como los 90, cuando este director polaco quiere hacer desde su perspectiva desde un extranjero viviendo en Francia, cómo calzaba los sentidos, los diferentes sentidos y utilizaciones como de los conceptos. Como que igual no duran harto, son bien cortitas, se pueden ver en un día y... Ya, pero es que tú veis películas como loco. Sí, hoy día vi una esta mañana que era muy bacán, que era un musical, que es como muy entretenido, que se llama El Fantasma del Paraíso, que es una antigua, de Brian De Palma, que no está en Star Plus, que era muy buena. Eso, veanla. Y les tengo para la otra sesión que el tema va a ser una película nueva, entonces no voy a poder hablar mucho con spoiler, que es la nueva de Wes Anderson, que se estrena mañana en Asteroid City, pero va a ser el tema como de la Guerra Fría, los alienígenas, el miedo, eso que estuvieron hablando la clase pasada, el podcast pasado. Entonces pasada. Como que para la gente dice, ¿qué está hablando? ¿Qué cosa extraterrestre? ¿Guerra fría? ¿Qué? Vayan a ver el capítulo anterior. Capítulo 10. El actual es el 11. Entonces vayan a ver el capítulo 10 porque voy a hablar de Wes Anderson y capaz que cuando hable ya está en internet porque la película le fue mal en taquilla, entonces ya debe estar hasta pirata, yo creo. Pero ¿cómo? ¿Si recién se va a estrenar o no? Sí, pero en Estados Unidos le fue mal, así que... Eso, para que la vayan a ver. Entonces hagámoslo con spoiler, ¿qué tanto? Si igual si es la otra semana y nos vamos a ver lo hacemos cada 2 semanas. ¿Están avisados nomás? Sí, están avisados. El que no quiere spoiler se saltará la cosa, si no... O le escucha en mute, pero nos da la visualización igual. Y bueno, sí. O se salta la parte y bueno. Tenemos que ver la película. Yes. Y eso, chiquillos. Ojalá les haya servido. Sí, gracias Mati. Gracias, interesante Mati. las 3 películas. Mucho. Cuídate. Nos estamos viendo en el próximo capítulo con la película de Wes Anderson. Oye, ¿cómo se llama? ¿No le Asteroid City. Sí. ¿Cómo? El nombre. Asteroid City. Shoota. Ya. Asteroid City. Próximo capítulo. Chau. Bueno, ¿qué hay para recomendar hoy día? En nuestra sección de recomendaciones te tengo te tengo un libro que tiene que ver con la Revolución Francesa, por supuesto. ¿Cuál? Se llama Los bestsellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, de Robert Darnton. Espérate. O sea que es de 1700 este libro. No, de 2008. No, Robert Darnton es un historiador. ¿Y a quién se llamaba Darnton también en la Revolución Francesa? Y ese otro, a ver, espérate. Ojo, ahí. Espérate. Yo, Darnton, estamos en postproducción. Red Francesa.
George Jack Danton. Es Danton. Y este es el que tenía este que lo decían como protocomunista, ¿no? No Mira me tú. recuerdo. ¿Sí? Sí, Es creo como el que sí. socialista. Sí, eso. Ya, excelente. No, Ah. este es Robert Darnton. ¿Quién es Ah. Robert Darnton? El autor del libro. Desde hace casi 45 años, cuando sus estudios sobre la propaganda radical en la Francia prerrevolucionaria desembocaron en su tesis doctoral, los textos de Darnton han sido fundamentales para los debates sobre la vida cultural en el siglo XVIII. Su frondosa producción nos ha permitido una mejor comprensión de la historia social de las ideas, o sea, la historia cultural, y ha contribuido notablemente a la difícil tarea de establecer tanto las formas de producción, comercialización y lectura de textos olvidados, ajenos al canon, como el medio cultural en que se originaron. Tan, tan, tan. Y este libro en particular, Los bestsellers prohibidos, tiene como objetivo principal responder a una interrogante que a muchos historiadores les come la cabeza. ¿Cuál? ¿Cuáles fueron, si es que los hubo, los orígenes intelectuales, ideológicos y culturales de la Revolución Francesa? Una cosa simple. Una cosa muy pequeña, muy simple. Chata. Darnton intenta determinar, en primer lugar, qué leían los franceses de la segunda mitad del siglo XVIII, para luego definir el impacto de esos libros en las actitudes de sus lectores hacia el antiguo régimen. En su búsqueda analiza una vorágine subterránea de publicaciones ilícitas, o sea que están todas por debajo ahí Como de los la cassettes legalidad. en dictadura. Sí. Y estudia el significado de los libros prohibidos en los años anteriores a la Revolución. Indagación que incluye también las características de la demanda de los libros prohibidos y los medios de satisfacerla. Oye, qué interesante, ¿eh? Súper. ¿Cómo habrás tenido acceso a esos libros? Bueno, si no me equivoco, porque lo leí pero hace bastante tiempo, una de las cosas era pasarlos como si fuesen facsímiles, así, como pequeñitas hojas más pequeñas, y ya. las iban entregando en los bares. No, como- pero él, ¿cómo tuvo acceso a eso? ¿Cómo él obtuvo Sí, acceso? po. Qué interesante. En algún... Es que a veces de chiripa te salen los objetos Sí, para es estudiar y ahí tú decís, esto es una mina de oro, me lo guardo. Sí. Pero lo comparto a la vez. Ojo con eso, hay que compartir, señores. y Sí, señoras. compartan las fuentes. Y yo te tengo una recomendación parecida. Ya. Es un libro que se llama Breve Historia de la Revolución Francesa de Íñigo Bolinaga. Yo me leí Interesante. hace mucho tiempo porque dije, Revolución Francesa, la la. Y La, uno señor tiene esa francés. idea, uno tiene esa idea de la Revolución Francesa así como, la revolución, no sé qué, porque revolución igual es un tema, es un concepto que lo llama así como te llama, ¿cachai? Sí, po. Es súper atrayente. Y te vais dando cuenta en este relato que la Revolución Francesa no es solo revolución, es más cosas y te introduce en el tema de la Revolución Francesa. Qué bien. Y creo que es muy útil para tener, y está súper bien escrito porque es una lectura súper amena, que de hecho yo pocos libros me los como así de un tirón. Así como Soy rápido. más picaflor para los libros. No tiendo a quedarme tan enganchado. A quedar enganchado con Pero la este lectura. libro me enganchó al nivel así como de necesito saber más, no sé qué, y después me leí otro de Napoleón. Oh. Pero lo interesante es que te da un contexto, te explica y te da estos datos freak de, no sé, Danton fue considerado protocomunista y te lo deja al aire. Pero tú decís como, ¿en serio? Y te vas a investigar tú mismo. Entonces creo que llama mucho como para insertarte dentro de lo que es Revolución Francesa, los personajes, los principales hitos, para recién ahí, como manual, para recién Sí, ahí po. tú decir, ¿sabéis que ya? Más o menos tengo Como que claro la tengo- temporalidad claro. y ahora me voy al hueso. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, hay otro libro de Darnton que también quisiera recomendar, ¿cuál? que se llama La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Ay, qué triste. También yo creo que eso también lo sacó de todas las fuentes que yo creo que recopiló para hacer ese gran trabajo. Claro. Así que ese otro libro muy bueno, que creo que son diferentes historias. Él también rescata diferentes historias que eran como parte de la cultura francesa. Súper importante e interesante. ¿Tenemos algo más?
Sí, hay una película que va a salir pronto, ¿Ya? El Conde, El Conde Drácula. yes, sobre Pinochet, como un vampiro. Va a salir creo que esta semana. No, la otra semana va a estar ya en Netflix para que puedan comentarla, verla si les interesa. Es de Pablo Larraín, si no me equivoco. Sí. El mismo autor o sea, director de La Mujer Fantástica, ¿no? Creo, Spencer también. O la de... ¿cómo se llama? Ah, no, La Mujer Fantástica es de Lelio. Sí. Sí. Es el de la Diana, ¿no? Sí, de Diana, Spencer. eso. Eso es lo que nos dijo el Mati, sí. el Mati, sí. Es que nosotros Perdónenme. estamos al revés. ¿Saben quién partimos? Primero podemos partir un día con la entrevista, otro día con el Mati, otro día así. Sí. Así que sí, la película se llama El Conde y va a estar en Netflix. Y esa película, junto con otras, ya que estamos hablando de eso, van a estar peleando por entrar a los premios Oscar. ¿Qué significa eso? Tan, Que tan. van a estar peleando para saber quién nos va a Chile a representar como película extranjera en los premios Oscar. Mejor país de Chile. Sí. Uy, me dio estreso, perdónenme. Son 350 profesionales de más de 15 oficios dentro de la industria audiovisual que van a empezar con el proceso de selección a los países a los premios Goya y Oscar 2024. Mira, me parece. Sí. Pasamos a los datos de interés. ¿Para quién? Les interesa. I hope it's romantic all my life, surrounded by couples all the ¿Qué hay para hoy día? En los datos de interés tenemos. Empieza tú, Tomás. Ya, tenemos la convocatoria del simposio de estudiantes sobre África y Asia. Ya. No es de estudiantes de África y Asia, sino que es por estudiantes, pero sobre África y Asia. Sí, bastante raro el nombre, pero bueno. Lo importante es que esta iniciativa se encuentra abierta a personas que están interesadas en los estudios de Asia y África desde diversas perspectivas disciplinares pertenecientes a cualquier universidad o institución del mundo. Y se van a recibir resúmenes hasta el 31 de agosto. El evento se va a realizar el 16 y 17 de noviembre de manera presencial en la sede de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ah. Las bases están en @ceafas.cl y Ceafas. Ceafas, sí, es una página un perfil de Insta. Ah, ya, ok. Y el envío de ponencias se debe hacer al siguiente correo: simposio de Asia y África.pucv@gmail.com. Ahí para que Excelente. lo dije lo más mejor posible. Lo más mejor. Y la fuente está en El Historiador Desconocido, que también es un perfil en Instagram que lo pueden ver. Sube hartas cositas útiles para que acrecienten su currículum. Sí. ¿Y tú, Isabel? ¿Qué nos traes Bueno, hoy día? yo les traigo algo más local. La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y The Academy of Global Humanities and Critical Theory, ¡Hola, la! en conjunto con el Diploma de Política y Sociedad en el Mundo Árabe Contemporáneo, el Diploma en Pensamiento Crítico Contemporáneo, ya vale. Contemporáneo y el apoyo de la plataforma cultural JGM invitan a la conferencia internacional La Comuna Planetaria, evento que se realizará los días... Uy, Estoy la súper lengua bien. está, pero... Se realizará los días 27, 28 y 29 de septiembre. Muy bien. Punto. El programa está en uchile.cl/. http://www No, uchile.cl/fa F208039. para que vayan a verlo. Sí, para que vayan a ver. Así que, Invitadísimos. exacto. Y con esto concluimos Sí. este capítulo. Esperamos que les haya gustado y Estamos que más serios, sí. estamos tratando de recrear
reinventarnos, Sí. una nueva identidad, menos capitalismo, menos Coca-Cola, Sí. más Más libertarismo. socialismo. No, pero sí, queremos volver a los orígenes del núcleo y hablar de cosas más coherentes. Sí, no porque producción nos haya dicho que deberíamos haberlo acortado y más coherente, sino por iniciativa propia Sí. y por producción. Somos seres libres. Ya no nos dependemos de Coca-Cola, ya no más. Es la última vez que decimos, de hecho, Nunca más al su nombre. yugo de esa Sí. empresa Que nunca nos que nunca nos patrocinó. patricionó. Patricio tampoco. Ay, Eso. Que tengan una buena semana, una buena tarde, Una una buena buena tarde. mañana, una buena noche, donde sea. lo que sea. Adiós. Cariños. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento del Núcleo de Historia Cultural o de la Universidad de Chile. like the legend of the phoenix.